Mi marido es como mi papel de seda. Cuando termine con él, lo doblaré y lo tiraré a la basura, dijo Jessica con desdén a sus amigas, provocando una carcajada general. Pero lo que ella ignoraba era que Benjamin estaba detrás de la puerta entreabierta, teléfono en mano, grabando cada palabra. Ese pequeño y frío momento no solo acabaría con su matrimonio, sino que se convertiría en la prueba que lo cambiaría todo en el juicio. Díganme algo, espectadores. Si la persona que más aman, en quien confiaron con todo su corazón, los llamara pañuelos de papel, ¿qué harían? ¿Perdonarían o se alejarían para siempre? Porque eso es exactamente lo que sucedió en esta historia. Un hombre lo dio todo por una mujer que lo veía como un simple objeto desechable. Y cuando sus propias palabras la traicionaron, palabras rebosantes de orgullo y crueldad, él no gritó, no lloró, simplemente pulsó el botón de grabar. Y ese simple acto lo cambió todo. En los tranquilos suburbios de Seattle, donde los autos relucientes reflejaban los céspedes impecables y el aroma a hierba recién cortada se mezclaba con el aire vespertino, Benjamin Carter era conocido como el hombre lo tenían todo. Una próspera constructora, una hermosa casa y una esposa que atraía todas las miradas. Para el mundo, Benjamin y Jessica Carter eran la viva imagen de la perfección. El tipo de pareja que la gente admiraba en las redes sociales y envidiaba en secreto en la vida real. Pero lo que el mundo veía era solo un reflejo, no la verdad. Dentro de esa elegante casa, el amor no era mutuo. Era unilateral. Benjamin adoraba a Jessica como a un diamante precioso. Se levantaba temprano para prepararle el desayuno, le dejaba notitas cariñosas en el coche y la sorprendía con pequeños regalos solo para verla sonreír. Creía haberse casado con su alma gemela. Pero Jessica amaba la idea que tenía de Benjamin, no al hombre en sí. Amaba la vida que él le daba. Los coches de lujo, las escapadas de fin de semana, los bolsos de diseño. Para ella, el matrimonio era una inversión, no un compromiso. Aquella noche de viernes, el ambiente era cálido y sonaba jazz suave en el altavoz Bluetooth del salón. Jessica estaba sentada con sus dos mejores amigas, Sophie y Clare, riendo con copas de vino espumoso. Hablaban de hombres, matrimonio y dinero. Y fue entonces cuando Jessica dijo, «Mi marido», dijo con una sonrisa burlona, haciendo girar su copa. «Por favor, Benjamin es solo un pañuelo desechable. Cuando termine con él, lo doblaré y lo tiraré». Sophie casi se atragantó con su bebida. «Jess, eso es cruel». Jessica se encogió de hombros, sonriendo con maliciosa satisfacción. ¿Cruel? No, cariño. Se llama ser inteligente. No me casé con él por amor. Me casé con él por estabilidad. En cuanto consiga lo que quiero, lo dejaré. Las tres mujeres estallaron en carcajadas, despreocupadas, fuertes y resonantes por toda la lujosa casa. Pero en el pasillo, justo al otro lado de la puerta entreabierta, Benjamin se quedó paralizado. Había llegado temprano a casa, con la intención de sorprender a Jessica con una reserva para cenar. En cambio, se quedó allí, con el corazón palpitante, el rostro pálido, cada palabra hiriéndole el pecho. Le temblaba la mano mientras metía la mano en el bolsillo, sacaba el teléfono y pulsaba grabar. Durante el siguiente minuto, capturó cada palabra, cada risa cruel. Y mientras escuchaba, algo dentro de él cambió para siempre. La risa aún resonaba en la habitación cuando Benjamin empujó la puerta. No fue un portazo ni un arrebato de ira. Fue silencioso, deliberado y lo suficientemente pesado como para cortar sus risas como un cuchillo. Jessica se quedó paralizada, con la copa de vino a medio camino de los labios. Sophie y Clare se giraron primero, sus risitas apagándose entrecortadamente. Allí, en el umbral, estaba Benjamin Carter, tranquilo en apariencia, pero sus ojos contaban otra historia. No estaban enfadados. No estaban confundidos. Estaban vacíos. «Ven», empezó Jessica, forzando una sonrisa temblorosa. «Has llegado pronto». Él no respondió. Simplemente entró en la habitación, cada paso firme, cada movimiento preciso, como un hombre caminando entre las ruinas de su propio corazón. Al llegar al centro de la habitación, levantó el teléfono y pulsó reproducir. La voz de Jessica llenó el aire,
Mi marido no es más que papel de seda. Cuando termine con él, lo doblaré y lo tiraré. El sonido se repitió, haciendo eco en las paredes de mármol. El rostro de Jessica palideció. Sophie se llevó la mano a la boca. Clare bajó la mirada, deseando poder desaparecer. Benjamin detuvo la grabación y guardó el teléfono en el bolsillo. Su voz, al hablar, era tranquila, dolorosamente tranquila. Empaca tus cosas, Jessica. Ella parpadeó, con los labios entreabiertos. Espera, ¿qué? ¿Empaca tus cosas? Repitió en voz baja. Te vas de mi casa esta noche. Ven, vamos, dijo ella con una risa nerviosa. Solo era una broma tonta. Ya sabes cómo hablan las chicas. Él negó lentamente con la cabeza. No, Jessica. Algunas bromas revelan la verdad, y la tuya lo acaba de hacer. Las lágrimas se acumularon en sus ojos mientras permanecía allí, desesperada. No lo decía en serio. Por favor, no hagas esto. Podemos hablar. Los ojos de Benjamin se encontraron con los de ella. Por primera vez, vio lo que era un verdadero desamor. De ese tipo que no grita ni rompe cosas, sino que simplemente deja ir. No hay nada más de qué hablar, dijo en voz baja. La mujer que amé no existe. Quizás nunca existió. El silencio que siguió fue insoportable. Incluso el tic-tac del reloj en la pared parecía más fuerte de lo normal. Sophie y Clare permanecieron allí incómodas, con la mirada oscilando entre la pareja. Sophie susurró, Jess, quizás deberías irte. El orgullo y el pánico de Jessica chocaron. Sois unos inútiles, siseó a sus amigos. No os quedéis ahí parados. Benjamin se giró hacia la ventana, negándose a mirarla. El coche de fuera os llevará a donde queráis, pero no volveréis a poner un pie en esta casa. La voz de Jessica se quebró. Ven, por favor, no me hagas esto. Eres todo lo que tengo. Él se giró hacia ella, solo una vez, y dijo, y precisamente por eso esto tiene que terminar. Ella se derrumbó por completo. Pero Benjamin ni se inmutó. Momentos después, la mujer que una vez alardeó de su vida de lujo estaba de pie en la entrada, con el rímel corrido, aferrada a su bolso, viendo alejarse al hombre al que había subestimado. El aire nocturno le calaba hasta los huesos mientras Jessica permanecía de pie junto a la puerta, temblando bajo la tenue luz de la farola. La imagen, antes perfecta, de la glamurosa señora Carter ahora parecía rota. El pelo despeinado, el rímel corrido, los tacones hundiéndose en la grava. Benjamin no miró atrás. Cerró la puerta principal con una silenciosa sensación de final, y ese sonido, por suave que fuera, le destrozó algo por dentro. Durante un largo rato, se quedó allí, esperando que volviera a abrir la puerta. Pero no lo hizo. La casa, su palacio de orgullo, era ahora una fortaleza a la que jamás podría regresar. El motor del coche arrancó con un zumbido. El conductor, dubitativo, la miró por el retrovisor. Señora, ¿a dónde va? Jessica vaciló. No tenía ningún plan, ninguna amiga que la acogiera a medianoche. Ni siquiera Sophie y Clare, que habían desaparecido en cuanto la situación se volvió seria, contestaban a sus llamadas. Solo conduce, susurró con la voz quebrada. Mientras el coche arrancaba, vio cómo la mansión se empequeñecía tras ella. El resplandor de las ventanas se mezcló con sus lágrimas hasta desaparecer por completo. Dentro, Benjamin estaba junto a la ventana, mirando las tenues luces traseras que se desvanecían en la oscuridad. Sentía un vacío en el pecho. Ya no estaba enfadado, solo vacío. La traición le daba vueltas en la cabeza una y otra vez. Su risa, sus palabras. Mi marido no es más que papel de seda. Había oído. En los negocios hay muchas crueldades, pero nada había dolido tanto. Porque esta vez no era un enemigo. Era la mujer en quien más confiaba. Su amigo Mark Benson llegó más tarde esa noche después de que Benjamin lo llamara brevemente diciendo solo que se había ido. Mark lo encontró sentado en el sofá de la sala, con la mirada perdida. Un vaso de whisky medio vacío sobre la mesa. ¿Estás bien, Ben? Benjamin soltó una risa hueca. Eso es lo gracioso, Mark. Debería estar furioso.
Debería estar gritando. Pero no siento nada. Mark se sentó a su lado. A veces, no sentir nada es peor, pero hiciste lo correcto. Benjamin asintió lentamente. Le di todo. Mi confianza, mi tiempo, mi corazón, y ella lo tiró como basura. Se tiró a sí misma, corrigió Mark. Simplemente tuviste la suerte de ver el espejo cuando lo hizo. Esas palabras calaron hondo. Por primera vez esa noche, Benjamin exhaló larga y pesadamente, resignado. Quizás sea mi culpa, susurró. Quizás amé demasiado. Ignoré las señales. El amor no te ciega, Ben. Solo te hace creer en la gente más tiempo del que merece. Benjamin miró fijamente a la oscuridad. Las palabras de Mark resonaban en su mente. Afuera, comenzó a llover. Suave al principio, luego más fuerte. Cada gota contra la ventana sonaba como un recordatorio de que algunos finales no son ruidosos. Son silenciosos. Lo suficientemente silenciosos como para que finalmente puedas escuchar la verdad. Por la mañana, Jessica despertaría en la habitación de un motel barato, dándose cuenta de que el hombre al que dio por sentado nunca fue tan tonto como ella. Pasaron 3 días y el mundo de Jessica se había derrumbado en silencio. La habitación del motel que ahora ocupaba estaba muy lejos de la lujosa casa que una vez ostentó, pintura descascarada en las paredes, una bombilla parpadeante sobre el espejo y el tenue olor a humo de cigarrillo que persistía en el aire. La mujer que una vez vivió entre seda ahora dormía en sábanas ásperas que olían a detergente y arrepentimiento. No había comido mucho. La comida ya no sabía a nada. Cada sonido, el rugido de los autos que pasaban, la tenue charla del recepcionista, le recordaba la vida que había desperdiciado. Su orgullo, una vez la armadura ahora le pesaba como una maldición. No dejaba de revivir aquel momento. La voz tranquila de Benjamin diciendo, «Empaca tus cosas». Resonaba en su cabeza, cada sílaba hiriéndola más profundamente que la anterior. Al cuarto día, su resolución flaqueó. Tal vez se había enfriado. Tal vez aún la amaba a pesar de todo. Se dijo a sí misma que valía la pena intentarlo. Jessica se puso un vestido sencillo, se recogió el pelo y tomó un taxi hacia el barrio que había abandonado avergonzada. El corazón le dio un vuelco cuando el conductor redujo la velocidad al acercarse a la familiar Puerta Negra. Por un momento, se quedó allí sentada, mirando fijamente. Todo parecía igual. Los setos recortados, las paredes blancas. Sin embargo, todo se sentía diferente. Esa casa ya no le pertenecía. Cuando finalmente reunió el valor necesario, salió y tocó el timbre. 1, 2 veces. El sonido resonó débilmente dentro. Tras una larga pausa, la puerta se abrió. No para Benjamin, sino para la señora Ensley, la anciana ama de llaves que había trabajado para los Carter desde su boda. «Jessica», dijo la mujer en voz baja, con expresión ilegible. «¿Qué haces aquí?» «Necesito verlo», susurró Jessica. «Por favor, solo 5 minutos. Esperaré afuera si es necesario». Las manos de la señora Ensley se aferraron al pomo de la puerta. «Me dijo que tal vez vendrías». Los ojos de Jessica se iluminaron con esperanza. «Entonces sabe que lo siento, por favor». «No», interrumpió la señora Ensley con suavidad. Dijo, «Si alguna vez regresas, debería pedirte que te vayas o llamar a la policía, punto». La palabra impactó a Jessica como una bofetada. «¿Policía?» Él no lo haría. «Lo haría», dijo la mujer en voz baja. «Ha herido a Jessica. Algunas heridas no sanan solo porque te arrepientas». A Jessica se le llenaron los ojos de lágrimas. «Dile que lo amo. Dile que fui una tonta. No quise decir nada de eso». La señora Ensley suspiró. «Le diré que viniste. Pero el amor no significa nada cuando se pierde el respeto». Jessica asintió débilmente y se dio la vuelta, con las piernas temblando. Se quedó un largo rato en la puerta, mirando la casa que una vez había sido su reino. Dentro, Benjamin estaba sentado en su estudio. El monitor de seguridad parpadeaba mostrando su imagen. Observaba en silencio. La voz de Mark rompió el silencio. «No vas a salir, ¿verdad?» La voz de Benjamin fue firme. «No, Mark.
Ya me despedí. Afuera, Jessica desapareció entre la llovizna gris, y la puerta se cerró tras ella por última vez. Una semana después del fallido intento de Jessica por volver a casa, Benjamin estaba sentado solo en su estudio. El leve murmullo de la lluvia contra la ventana llenaba el silencio. Su foto de boda seguía en el estante. Jessica sonreía, con los ojos brillantes, sus manos rodeándola de él. Brazo. Lo miró fijamente durante un largo rato antes de finalmente darle la vuelta. Había pasado los últimos días pensando en cada recuerdo, cada sonrisa, cada promesa. Ahora todo le parecía páginas de un libro irreal. Lo que más le atormentaba no era su traición, sino lo ciego que había estado ante ella. Esa mañana, hizo la llamada. Samuel, ha llegado el momento, dijo Benjamin al teléfono. La voz al otro lado era la de su abogado, Samuel Pierce, tranquilo y profesional. ¿Estás seguro, Ben? Benjamin asintió lentamente, aunque nadie podía verlo. Sí, voy a solicitar el divorcio. Samuel hizo una pausa. Entonces ven a la oficina esta tarde. Redactaremos todo. Al colgar, Benjamin sintió una extraña calma. No era alivio, no era victoria, solo un cierre que comenzaba a formarse alrededor del dolor. Más tarde ese día, firmó los papeles. La pluma en su mano se sentía pesada, pero su firma fue firme. El abogado deslizó los documentos en una carpeta y dijo, una vez que ella reciba esto, no hay vuelta atrás. Ya están. No, respondió Benjamin. Al otro lado de la ciudad, Jessica estaba sentada en el pequeño café cerca de su motel, mirando fijamente una taza de café intacta. Su reflejo en la ventana apenas se parecía a ella. Había empeñado sus joyas para pagar las facturas, y sus bolsos de marca ahora estaban apilados en un rincón, símbolos inútiles de una vida que se había desmoronado. Cuando el hombre del traje gris se acercó a su mesa y le entregó un sobre, supo antes de abrirlo lo que era. Le temblaban los dedos al abrirlo. Las letras negras en negrita en la parte superior decían, solicitud de divorcio. Se le heló la sangre. Hojeó las páginas rápidamente, con la vista nublada. Su nombre, el de él. Las palabras, diferencias irreconciliables. Se le aceleró la respiración. Leyó la frase que la paralizó por completo. No se solicita pensión alimenticia, no se ofrece división de bienes. Benjamin no solo estaba poniendo fin al matrimonio, sino que la estaba dejando de lado por completo. A Jessica le temblaban las manos. No puede hacerme esto, susurró. No puede simplemente borrarme así. Pero podía, y lo había hecho. Salió del café. Entumecida, caminaba sin rumbo bajo la llovizna. Cada gota de lluvia parecía un susurro de consecuencias. Esa noche, se sentó en la cama de su motel. Los papeles del divorcio se extendían ante ella. Recordó cómo solía burlarse del silencio de Benjamin, llamándolo demasiado blando. Ahora lo entendía. Su silencio nunca fue debilidad. Era fuerza disfrazada. Al otro lado de la ciudad, Benjamin se sirvió un vaso de agua y se sentó junto a la ventana, mirando las tenues luces de la ciudad. Por primera vez en semanas, sintió paz. El capítulo se cerraba y ya no necesitaba su disculpa. La sala del tribunal parecía un cementerio de promesas rotas. Benjamin Carter estaba sentado erguido junto a su abogado, con una expresión tranquila, pero distante. Frente a él estaba sentada Jessica Carter, su sonrisa, antes segura, había desaparecido, sus manos temblaban mientras apretaba un pañuelo arrugado. La mujer que una vez lo llamó su pañuelo de papel ahora parecía uno, frágil, roto y usado. El juez echó un vistazo a los documentos que tenía delante. Estamos aquí hoy para el caso de Benjamin Carter contra Jessica Carter, anunció. Causales de divorcio, infidelidad y crueldad emocional. El abogado de Jessica se levantó primero, intentando suavizar su imagen. Su señoría, comenzó. La señora Carter reconoce sus errores. Ha mostrado arrepentimiento y busca la reconciliación. Mi clienta solicita una consideración justa en cuanto al acuerdo, dadas sus contribuciones al hogar durante su difícil situación emocional. El abogado de Benjamin se puso de pie de inmediato.
Su señoría, dijo con firmeza. El señor Carter ha presentado pruebas irrefutables de crueldad emocional, traición y abuso de confianza. La señora Carter admitió abiertamente en una conversación grabada que se casó con el señor Carter por su riqueza, no por amor, y que planeaba marcharse una vez que consiguiera lo que quería. Mi clienta solicita una disolución justa y sin pensión alimenticia ni compensación. El silencio reinaba en la sala del tribunal. Los ojos de Jessica se llenaron de pánico. Esa grabación fue sacada de contexto, exclamó con la voz quebrada. Estaba bromeando. Amo a mi esposo. Por favor, ven, díselo. Benjamin la miró, con el rostro inexpresivo. Una broma revela el corazón, dijo en voz baja. Las lágrimas de Jessica ahora fluían libremente. Ven, no me hagas esto. Yo. Fue un error. No me destruyas. El juez se ajustó las gafas, con un tono severo pero sereno. Señora Carter, dijo, usted se destruyó a sí misma. Este tribunal ha revisado las pruebas, incluidas sus propias palabras, y no encuentra justificación alguna para una compensación económica. Los labios de Jessica temblaron. No, por favor, su señoría, yo. Pero el juez continuó, impasible. Por lo tanto, el tribunal concede la petición de divorcio del señor Benjamin Carter. El matrimonio entre Benjamin Carter y Jessica Carter queda disuelto con efecto inmediato. La señora Carter no tiene derecho a ninguna pensión alimenticia, manutención conyugal ni reclamación de bienes. Cada parte conservará sus pertenencias personales adquiridas antes del matrimonio. Se levantó la sesión. El sonido del mazo resonó como un trueno. Jessica jadeó, conteniendo la respiración. Era justicia definitiva, fría e irreversible. Benjamin se puso de pie, junto a su abogado, y comenzó a caminar hacia la salida. Sus pasos eran lentos pero firmes, cada uno un eco de libertad. Jessica lo siguió tambaleándose. Ven, por favor, no me dejes sin nada, gritó. Él se detuvo junto a las puertas de la sala. Se giró a medias, con los ojos cansados pero claros. Jessica, dijo. Te quedaste sin nada en el momento en que me convertiste en tu chiste. Y con eso, salió a la gris lluvia de Seattle, dejando atrás el eco de sus sollozos y el sonido hueco de una vida que acababa de desmoronarse. Las semanas posteriores al divorcio fueron tranquilas, pero no vacías. La mansión que una vez se sintió como una prisión de traición se había convertido en el santuario de Benjamin Carter. Las mismas paredes que una vez resonaron con la risa y el engaño de Jessica ahora solo llevaban el ritmo constante de su paz. No se mudó. No tenía que hacerlo. Esa casa era suya, construida con su sudor, sus noches en vela y su fe. ¿Por qué iba a abandonarla? Porque alguien intentó envenenar sus recuerdos. En cambio, la recuperó. Redecoró la sala de estar, vació los armarios y llenó el espacio con flores frescas cada mañana. Todo lo que una vez le recordó a ella había desaparecido. No fue un acto de rencor. Fue una purificación. Los días de Benjamin adquirieron un nuevo significado. Se centró en su compañía con un renovado ímpetu. Llegaba antes que nadie y se marchaba después de que el último empleado se hubiera ido a casa. Su presencia serena inspiraba a su equipo. Y pronto el negocio alcanzó cotas nunca vistas. El mismo dolor que una vez lo paralizó se convirtió en su combustible. Pero a altas horas de la noche, cuando las luces de la ciudad parpadeaban tras su ventana, a veces se sorprendía pensando, ¿cómo pudo el amor convertirse en algo tan cruel? El pensamiento ya no dolía. Simplemente le recordó lo lejos que había llegado. Jessica, en cambio, se estaba enamorando rápidamente. Tras el fallo judicial, su mundo se desmoronó en silencio. Sus supuestos amigos, aquellos que aplaudieron sus palabras audaces y brindaron por su libertad, desaparecieron en el momento en que su tarjeta de crédito dejó de funcionar. El costoso coche fue embargado. Sus bolsos de diseño fueron subastados. Incluso el contrato de alquiler de su apartamento se rescindió cuando no pudo hacer frente a los pagos. Alquiló una habitación individual en el centro, en un edificio con la pintura desconchada y las luces parpadeando.
La mujer que antes presumía de desayunos con champán ahora comía fideos a la luz de las velas cuando se iba la luz. Cada noche, repasaba fotos antiguas. Su boda, las vacaciones, las cenas elegantes. Cada fotografía, una daga de arrepentimiento. Una tarde pasó por delante de la mansión de Benjamin. Se quedó de pie al otro lado de la calle, observando la suave luz que entraba por las ventanas. Estaba dentro leyendo, tranquilo y despreocupado. La escena la destrozó. El hombre al que una vez llamó papel de seda parecía más fuerte que nunca. Esa noche, ella le escribió una carta. Le temblaban las manos y sus lágrimas manchaban el papel. «Ben, lo he perdido todo. El mundo que construí sobre mentiras se ha derrumbado. Eras lo único real para mí, y te deseché. No espero que me perdonen, pero lo siento. De verdad que sí». Benjamin la leyó en silencio a la mañana siguiente. Luego dobló la carta y la guardó en un cajón sin decir palabra. No la odiaba. Simplemente ya no sentía nada. Había aprendido la verdad más dura de todas. A veces, la mejor venganza no es la ira ni el castigo, sino la paz. Tras leer la carta de Jessica, Benjamin Carter tomó una última decisión. Cortó todo vínculo que los unía. Bloqueó su número. No contestaba sus correos. Incluso los amigos en común que intentaban mencionarla recibían una respuesta tranquila pero firme. Por favor, déjenla vivir su vida. Yo ya la superé. No lo dijo con ira, sino con paz. Porque Benjamin se había dado cuenta de que Jessica no podía darle esa paz interior, sino que tenía que elegirla él mismo. Sus días transcurrían con una fuerza silenciosa. Las mañanas comenzaban con un café en el balcón, con vistas a la ciudad que una vez simbolizó el caos, pero que ahora reflejaba calma. Las tardes las pasaba leyendo, haciendo ejercicio o celebrando pequeñas cenas con los verdaderos amigos que lo habían apoyado en todo momento. La mansión ya no parecía estar embrujada. Volvía a estar viva. Jessica, sin embargo, había desaparecido de los círculos deslumbrantes que una vez dominó. Intentó contactarlo a través de distintos números, cuentas falsas, incluso cartas enviadas desde direcciones desconocidas, pero nada funcionó. El silencio de Benjamin se convirtió en su castigo más doloroso. Su orgullo se había hecho cenizas. Aceptó trabajos temporales solo para sobrevivir. Camarera en un restaurante, contestadora telefónica en una pequeña oficina, incluso limpiando apartamentos para personas que antes la envidiaban. Cada día le recordaba que la arrogancia le había costado todo. A veces, al pasar por calles familiares, lugares que antes frecuentaba con lujo, veía los carteles publicitarios de la empresa de Benjamin brillando con orgullo. Su nombre aún tenía peso, y su rostro aparecía ocasionalmente en revistas de negocios. Se quedaba mirando esas fotos, susurrándose a sí misma, «Parece más feliz sin mí». Y lo era. Benjamin no se había precipitado en otra relación. Había aprendido a disfrutar de su soledad. El amor que una vez entregó con demasiada facilidad, ahora lo volcaba en su propósito. Su empresa se expandió. Su personal lo respetaba más que nunca. E incluso sus proyectos comunitarios comenzaron a crecer. Mientras tanto, una noche, Jessica contempló su reflejo en el techo de su habitación. El espejo estaba roto. El rímel corrido. El pelo enredado. Pero lo que más le dolía no era su aspecto. Era el vacío. Por primera vez, comprendió lo que Benjamin había querido decir cuando afirmó: perdonar no significa reconciliarse. El silencio de Benjamin no era venganza. Era libertad. Y Jessica, sentada sola en aquel apartamento con poca luz, se dio cuenta de que no solo había perdido a un marido. Había perdido a un buen hombre, de esos que solo se encuentran una vez en la vida y que, tontamente, se dejan escapar. Pasaron los meses y la vida de Benjamin Carter comenzó a asentarse en un ritmo tranquilo, constante y auténtico. El bullicio que antes llenaba sus días, las risas, las fiestas, las constantes exigencias, todo se había desvanecido en el silencio. Pero no era el silencio de la soledad. Era la paz de un hombre que por fin había hecho las paces consigo mismo. Cada mañana se despertaba con la luz del sol entrando a raudales por sus amplios ventanales, preparaba su café y salía al balcón a contemplar la ciudad.
El aire se sentía más puro. Sus pensamientos eran más claros. No había amargura, ni ira, solo gratitud por una segunda oportunidad en la vida. Benjamin dedicó su energía a su empresa y a ayudar a los demás. Creó una fundación que apoyaba a padres solteros y niños desfavorecidos, personas que habían conocido el dolor pero que aún conservaban la esperanza. Todo el mundo merece una segunda oportunidad, solía decir en las entrevistas. Su voz era tranquila, pero llena de convicción. La vida no termina cuando alguien te traiciona. A veces, empieza ahí. Ya no era el hombre que necesitaba a alguien para sentirse completo. Se había convertido en un hombre íntegro por sí mismo. Sus noches eran tranquilas. A menudo las pasaba leyendo, escribiendo o escuchando jazz. A veces se sentaba en su estudio, reflexionando sobre el pasado, no con arrepentimiento, sino con comprensión. Se dio cuenta de que algunas experiencias, por muy dolorosas que sean, nos enseñan quiénes somos en realidad. Había momentos en que los recuerdos intentaban colarse en su mente. Momentos en que el peso de todo lo que había sufrido le oprimía el corazón. Pero nunca dejó que esos momentos lo controlaran. Simplemente respiraba hondo y se recordaba a sí mismo: sobreviví. Y esa verdad era suficiente. Sus amigos a menudo le preguntaban por qué no se había vuelto a casar. ¿Por qué? Vivía solo en una casa tan grande. Él solo sonreía y decía: no todas las historias necesitan otra historia de amor. Algunos solo necesitan paz. Paz. Esa fue su mayor victoria. Los fines de semana, pasaba tiempo con su sobrino, enseñándole sobre el trabajo duro y la honestidad. Reían, cocinaban juntos y se sentaban bajo el cielo nocturno a conversar sobre la vida. Esos sencillos momentos le brindaban más alegría que todos los lujos que una vez había perseguido. Una noche, mientras Benjamin estaba en su balcón, las luces de la ciudad brillaban abajo como 1000 segundas oportunidades. La brisa fresca le acarició el rostro y, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo poderoso. Libertad. Libertad del dolor. Libertad del pasado. Libertad de no necesitar la aprobación de nadie para sentirse completo. Benjamin Carter había aprendido que la verdadera fortaleza no se demuestra en cuanto puedes aferrarte, sino en lo que puedes dejar ir. Y mientras contemplaba la vasta ciudad dormida, sonrió para sí mismo, sabiendo que esta paz, esta calma, era la vida que siempre había estado destinado a vivir.